¿Qué fue? No me asusten, dice que me espere. Ay, yo no sé cómo acomodar esto para no tocarlo. Sí. Shalom, hermanos, muchas gracias, pastor, nuevamente a todos. Bueno, ya hemos escuchado bastante de esta parashá y hay mucho que aprender. A mí me tocó hablar de la Haftará, voy a tratar de ser breve, voy a cortar cosas que el pastor mencionó para no sobreabundar de lo que estamos hablando. ¿Cómo termina y no será aquello? Como usted diga. No. Antes de comer. Sí, después de comer. A mí me tocó el Haftará, está en Josué 2:1 al 27. Yo pienso que ustedes estudiaron, la leyeron, entonces voy a tratar de ir por un poco breve. Ya el pastor habló de Josué, bueno, decir Yahoshua, a mí me cuesta decir eso también. Hermana Norma, no solo a usted le cuesta, a mí también, de Josué. Entonces vemos que se le cambió su nombre, ¿verdad? Por Yahoshua, que significa Yahweh salvará, ya el pastor lo mencionó. Comienza con las letras del nombre de Yahweh, de Yud y de Hei, ¿verdad? Las letras inician así. Josué 2:1 dice, voy a leer algunas partes nada más, si ustedes me quieren me siguen, si no solo escuchan. Josué 2:1 dice, entre tanto Josué había enviado secretamente desde Sitín a 2 espías diciendo, id y reconocer el país, particularmente de Jericó. Josué fue testigo del inconveniente de haber enviado tanta gente anteriormente, ¿verdad? Lo que ya él había vivido, lo que habían pasado anteriormente con Moisés. Entonces, ya él tenía esa experiencia, y él había visto resultados muy terribles a esas consecuencias de esa primera expedición. Y ahora él como líder, él está enviando solamente 2 espías. Dice que secretamente desde Sitín. Jericó es llamada la ciudad de las palmeras. Era una misión secreta, pero era muy peligrosa. Tenían que atravesar desde el río Jordán y entrar a Jericó, explorar la tierra y ellos tenían que regresar. Eran solamente 2 hombres encargados de esa gran expedición que les estaba pidiendo Yahoshua. El texto hebreo dice que Yahoshua envió desde las acacias a 2 espías. Acacias en el sentido de la palabra es sitín. La traducción dice que fue enviado secretamente. El texto hebreo dice que es sordo. Cuando vamos y buscamos la letra como se escribe en hebreo, dice que es sordo. Imagínense, eran sordos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Él los envió específicamente con una tarea a reconocer esa tierra, de mirarla, de observarla. Les dijo, ¿verdad? Que fueran a verla y a observarla, pero que fueran sordos. Eso tenemos que recordar eso porque es bien importante. No debían escuchar ningún tipo de testimonio negativo. Ellos tenían que ir a mirar. No vayan a escuchar nada, vayan a lo suyo y enfóquense a lo que van. Esa era la orden que él les estaba recomendando. Y sabemos que era una recomendación muy sabia, porque si ellos se dejaban envolver como vimos anteriormente, iban a traer mala encuesta realmente, ¿verdad? Entonces, un mal reporte. Que no dice que no permitieran dejarse influenciar por lo que oían o por las noticias. Los envió solamente a escuchar. Perdón, se me fue toqué lo que no tenía que tocar. Ay, perdón. Dice que eran solo 2 hombres encargados de esta expedición. Bueno, ya solo leí, es que se me fue perdón. Así él les dijo, no vayan a escuchar nada, vayan solo a los suyos y enfóquense. No permitan dejarse influenciar por lo que oigan o las noticias. Los envió a ir a oír o con oídos sordos, dice. Por eso la orden era, miren la tierra. Les dijo, miren. Les dijo, no les dijo, oigan. Les dijo, miren la tierra. Eso es algo importantísimo. No permitir que lo que oímos nos dañe la percepción de Yahweh
lo que nos ha dicho. Muchas veces nosotros, como dijo el pastor ahora, el Eterno muchas veces nos habla, pero nosotros a veces nos dejamos influenciar, tal vez le contamos, por eso tenemos que tener también mucho cuidado cuando el Eterno nos habla algo, porque a veces si yo depende a la persona que se lo van a contar, puede que esa persona nos mal influencie, nos contamine, nos echa a perder lo que el Eterno nos está hablando. Hay que ser muy cuidadosos también cuando nosotros vamos a saber a quién le vamos a hablar, porque no todas las personas tienen el mismo sentir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Dice que ellos fueron a la casa de cierta mujer ramera cuyo nombre era Rahab y pasaron ahí la noche. Esa casa era de una prostituta, una mujer promiscua. Su nombre era Rahab, que significa asegúrate, esforzarse, levantará, instar, seriamente, captura, actuar. Eso significa Rahab, la palabra, el nombre de ella. Una persona marginada socialmente, seguramente menospreciada e insignificante, era parte de la respuesta de la protección de Elohim para esos exploradores. Aquí yo analizaba en esta palabra y lo vemos en muchos casos, pero vamos a enfocarnos en este. El Eterno escogió a esa mujer con un propósito. La escogió por muchas razones. Primeramente porque le servía a ellos, porque ellos iban a esconderse ahí. Entonces era un lugar bien propicio para ellos poderse esconder. Pero aparte de eso, el Eterno nos muestra muchas cosas a través de Rahab, que de lo vil, de lo menospreciado, Dios pueda cambiarlo y traer cosas buenas de eso. En Josué 2:2 dice, se le dio aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí, unos hombres de los hijos de Israel han entrado durante la noche para espiar el país, dice aquí. Entonces, en hebreo dice, la palabra espiar es socavar, no dice, cuando uno la busca dice socavar. De alguna manera fueron reconocidos como hijos de Israel. Eso es bien importante también. Ellos fueron reconocidos. Desde el primer momento ellos decían que eran ese pueblo de Israel, porque ellos habían escuchado ya que es lo que el Eterno estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces ahí dice la palabra que ellos le dijeron que unos hombres, los hijos de Israel, han entrado a la ciudad a sitiarla. Entonces fueron reconocidos ya, por algo era especial, ya ahí entrando, ¿verdad? Han venido a quitar los cimientos, las fortalezas de la ciudad, han venido a ver los puntos débiles para debilitarlos, le dijeron al rey. Entonces el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, echa fuera a esos hombres que llegaron a ti y han entrado en tu casa, pues han venido a espiar todo el país. Pero la mujer ya había tomado a los dos hombres y los había ocultado. Ella pues respondió, estoy leyendo el versículo 4, verdad es que los hombres vinieran a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron y no sé dónde se hayan ido esos hombres. Seguid rápidamente en pos de ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los habían escondido entre unos manojos de lino que ella tenía acomodados en el terrado. Yo estudiando esta palabra también dice que posiblemente ella cosía también, porque ella tenía sedas y telas y lana tenía ahí. Entonces es muy posible que ella trabajara las telas también, pero eso es no me enfoqué mucho. Los hombres pues siguieron en su alcance camino a Jordán hasta los vados, y tan pronto como los seguidores habían salido, se cerraron las puertas. Ese es el versículo 7. Dice que Rahab sirvió a favor de los exploradores. Ella vino y ella mintió para esconderlos, porque sabemos que ya ahí había un gran propósito. También ella dio una información errada a los emisarios del rey. Ella les dijo que ya se habían ido, que ella no sabía quiénes eran y todo eso, ¿verdad? Ella los confundió. Ella los confundió para desviar la atención de estos soldados, ¿verdad? Que venían tratando de perseguirlos a ellos. Les dio recomendación a los exploradores de quedarse quietos unos 3 días y luego salir en dirección que le permitieran evadir la vigilancia de los soldados de Jericó. Ella los cuidó a ellos, ella les dio dirección, cómo hacer las cosas. Ella sabía todo exactamente cómo hacer las cosas. Cuando llegaron los enviados
cuando llegaron los enviados del rey, Rahab fingió apoyarles y les proporcionó una pista falsa, diciéndoles que los hombres que se hospedaron con ella ya se habían ido, pero que si se daban prisa, los alcanzarían. Y allí van los enviados del rey corriendo tras esa pista falsa. Eso fue un gran riesgo que Rahab hizo a favor. Ella corrió el gran riesgo, y no solo ella estaban poniendo en peligro a su papá, a su mamá y a toda su familia que estaba con ella. Ella estaba arriesgando totalmente toda su casa, ¿verdad? Aquí ella menciona, aquí se menciona en la casa de una prostituta. Eso también muchos eruditos dicen que la palabra sonac debe ser traducida como mesonera o encargado de un mesón o proveedor de comida. Eso es un tema que está en controversia, que mucha gente dice que no era ramera, que ella, entonces es un tema de controversia, pero eso solo para traerlo a cotación, que ellos dicen que esa palabra no significa ramera, que significa eso, sonar, que significa una mesera. En el 8 dice, y antes que se acostaron, ella subió al terrado y les dijo, en el 9, yo sé que Yahweh os has dado la tierra y que el temor vuestro ha caído sobre vosotros y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. Ellos habían escuchado por forasteros todo lo que estaba pasando con el pueblo escogido de Adonai. Entonces vemos aquí también otro punto bien importante, que ella, apenas ellos se fueron, ella subió a hablar con ellos, ¿verdad? Y les dice que ellos ya habían escuchado todo lo que estaba pasando. Entonces, Rahab, en el momento que ella vio la oportunidad, ella dijo, esta es como la oportunidad que yo tengo para salvar mi casa y mi familia. Ella vio esa oportunidad. Ella dijo, esta es una buena oportunidad. Entonces dice que cuando supo que los espías se hallaron salvos, Rahab regresó con ellos para conversar. Y la forma en que se dirigió a ellos, muy reveladora sobre la personalidad de Rahab. Era una mujer fuerte y valiente. Lo primero que les dijo es por qué los había apoyado. Rahab reconoció a Yahweh como el único Elohim de Israel, como su pueblo escogido. Fue lo primero que ella hizo. Ella reconoció que a Yahweh era el Dios de ellos, y ella lo reconoció. Ella reconoce que Yahweh les había dado esa tierra. En el versículo 11 nos habla acerca de eso. Ella reconoció eso. Ellos sabían que Yahweh les había dado esa tierra, y por eso es que ellos tenían tanto miedo, porque ellos habían escuchado todo lo que había pasado anteriormente, todo lo que el Eterno había hecho, que había abierto los mares, todo lo que ya hemos estudiado. Y ellos lo sabían, ellos también lo habían escuchado. Entonces tenían miedo, tenían horror, porque ellos sabían que Yahweh estaba con ellos. Y ella fue muy inteligente. Ella ahí mismo, ella tomó esa oportunidad. Ella les dijo que ellos estaban atemorizados, tenían temor del Yahweh que ellos les estaban sirviendo. Y ella dice otra cosa bien importante desde el mismo momento. Ella dice, porque Yahweh su Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ella lo reconoció inmediatamente, que ese era el Dios del cielo y era el Dios de la tierra. Entonces vemos que esa mujer, que aunque era una ramera, como dice ahí, que no sabemos realmente, pero no sabemos quién era, ella ahí mismo reconoció al Eterno. Y ella fue lo primero que ella hizo, ¿verdad? Entonces, esto es sorprendente cuando consideramos que los espías se hallaban en medio de esa ciudad cananea, condenada por su maldad e idolatría. Rahab les pidió que intercedieran por ella y por toda su familia. Eso es otra cosa que a mí me impactaba, que ella de una vez, ella aprovechó que intercedieran por ella, que lo salvaran, que lo rescataran. Ella sabía que esa era la salvación de su familia, ¿verdad? Ella sabía desde antemano que ellos iban a conquistar esa ciudad, porque ya el Eterno se las había dado, esa tierra. Entonces ella sabía que era su salvación. Les dice, júrenme por Yahweh que ustedes serán bondadosos conmigo como yo he sido con ustedes. Qué mujer más inteligente, qué mujer más, yo la veía como con un coraje, con una fuerza, con una valentía. Ella no tuvo miedo, ella se aprovechó de esa oportunidad, no la dejó ir. A mí me impresionó desde que empecé a leerlo. Le dice, júrenme por Yahweh. ¿Ah?
Ella intercede por toda su familia, por su madre, por su padre, por sus hermanos. Y algo muy importante aquí, que Rahab intercede por toda su familia. Aquí nos muestra que nosotros debemos de interceder por nuestra familia carnal y por los hermanos también que nosotros tenemos en la Quejilá. Nosotros debemos de interceder siempre unos por otros, porque eso es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Y aquí ella nos muestra de esa manera, ¿verdad? Los espías prometieron que así lo harían y le pidieron a Rahab que colocase un cordón escarlata en la ventana para que el ejército distinguiera ese lugar al entrar, que sabemos que ya ese cordón tiene también un gran significado, ¿verdad? Rahab sirvió a favor de los exploradores para esconderlos. En la conquista de Jericó, Rahab y toda su familia fueron sacados de la ciudad antes de la destrucción. Eso lo podemos leer en Josué del 1, 21, 6, 17 hasta el 23. Rahab no fue redimida por haber escondido a los espías. No se ganó el favor de Elohim por eso, aunque ella actuó con fe. Esto nos enseña que Adonai, por su gracia y misericordia, puede redimir incluso al más pecador de los pecadores. Eso me dejó a mí de verdad, que fue por la gracia del Eterno, por esas misericordias que son nuevas cada día. Yo sé que no podemos caer, como estábamos hablando, del mismo pecado over and over and over, sino que nosotros tenemos que saber que siempre en la gracia y el amor y la misericordia del Eterno, cuando nos ha escogido, cuando nos ha marcado, como hizo con Rahab, porque eso fue el Eterno que ya la había escogido para un propósito, pase lo que pase, el Eterno va a llevar a cabo su propósito con cada uno de nosotros. Y eso no lo podemos discutir. Por la confianza que Rahab, esta prostituta, dio la bienvenida a los espías y por lo tanto no murió con ellos, con los que fueron desobedientes. Rahab tiene dos puestos importantes en las Escrituras. Lo suficientemente importante para que le prestemos atención. Rahab aparece como parte de los ejemplos de héroes de la fe en las Escrituras. Leemos en el Nuevo Pacto que se alaba a Rahab por su fe, porque ella tuvo esa fe, esa confianza, especialmente en ese Elohim que ella reconoció desde el primer momento. Ella tuvo esa fe. Pablo de Tarso, el autor del libro de los Hebreos, la incluye como los grandes ejemplos de la fe, habiendo recibido a los espías. Por la fe, la ramera Rahab no pereció juntamente con los incrédulos. Había recibido a los espías en paz, dice Hebreos 11:31. En Santiago 2:25 dice, asimismo, ¿no fue Rahab la prostituta también declarada justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los despidió por otro camino? Esto ya es bueno, pero la segunda parte es la mejor. Rahab forma parte de la genealogía de Yeshua, que eso es ya escogida por el Eterno. Mateo 1, 5 al 6 dice, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jisai. Jisai fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Ahí la llama la esposa de Salmón y madre de Boz, dice la palabra. La puso hasta en prioridad. A una prostituta fue la principal de la genealogía de Yeshua. Es hermoso esto. Mateo la señala como una de las 5 mujeres en la genealogía de Yeshua, 1:5 como hablamos, identificándola como la madre de Boz. De aquí es que sabemos que la influencia de Rahab para el libro de Ruth. El libro de Santiago representa a Rahab y a Abraham como ejemplos de la fe, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, y ella como una heroína de la fe. ¿Cómo es esto? Santiago usa a Rahab como ejemplo en su forma de exposición sobre la fe y las obras. Él dice que Rahab era una mujer cuya fe fue justificada. Ya lo leímos en Santiago 2, 24, 26. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago.
el 25 dice, asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros. Ya lo leímos, dice el 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta, dice Santiago 24, 26. No solo tenemos que tener fe, es que tenemos que actuar, porque ella tuvo fe, Rahab tuvo fe, pero ella actuó en esa fe, ella activó esa fe con obras, porque si no, nada hubiera servido también, ¿verdad? Es decir, Rahab tenía una creencia, pero también el valor para tomar acciones con respecto a su creencia. Y entonces, de acuerdo con Santiago, ella fue justificada por las obras de la fe. Hebreos se relaciona con esta misma declaración. Dos pasajes que ya nos dicen mucho sobre el carácter de ella. Ahora, como antepasado y literal de Yeshua, al igual de interesante es considerar este matrimonio de Rahab con Salmón. Quiere decir que Rahab no fue solamente respetada en Israel, sino que se convirtió de hecho en una de las más entre el pueblo. Al igual que en el caso de Ruth, tenemos aquí el ejemplo de la conversión completa de una gentil en una verdadera israelita. Parte integrante del pueblo del convenio de Yahweh. Entonces, ¿fue realmente Rahab una ramera? En nuestra mente puede que resulte un poco chocante que se mencione en las escrituras de Rahab como una ramera, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que mucha gente lo menciona, que de una ramera pueda haber salido la genealogía de Yeshua? Dice, y ocupe un lugar tan importante en estos ejemplos de la fe. La respuesta tiene que ver con la fe y el arrepentimiento de Rahab. Y es la evidencia que tenemos de su convicción, de su conversión de Rahab. Comenzó en realidad mucho antes de que fuera tomada Jericó. Ella ya había escuchado hablar de este pueblo, ¿verdad? Ella lo mencionó ahí. Tenemos que considerar que poco sabemos de esto, pero dice que además el nombre Rahab la ramera no tenemos, como ya lo dije, no tenemos una evidencia que ella de verdad era una prostituta, pero sí podemos aprender de ella totalmente. Entonces, en conclusión, sería que efectivamente Rahab, digamos que Rahab fue una prostituta, pero que después probablemente se convirtiera. Ya vemos que ella, por su fe, ella cambió, ¿verdad? Ella aceptó al Eterno en ese mismo instante. Algo que quiero también, ella se arrepintió de su oficio pecaminoso y se convirtió en la adoración a Elohim. Verdadero mucho antes que el pueblo, ya solo leí, perdón. Es que se me muevo la laptop cuando estoy leyendo. A través de vos, Rahab llegó a ser la abuela de Obed, la bisabuela de Isaí y la tatarabuela del rey David, por cuanto cuyo linaje se convirtió en antepasado directo de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Perdón, es que se me fue quiero quitar algunas cosas que el pastor habló. Vamos a leer algo importante aquí también en Hebreos 3:7 del 1 al 19. Aquí sí le voy a pedir a alguien, tal vez me pueda ayudar o que nos compartamos un poquitito porque quiero leer, porque esto es parte de la Haftará. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. A ver, léame usted hasta el 10 y ahí podemos ir turnando para que todos participen un poquito para que leamos todos. Un capítulo, un versículo. Léalos del 7 al 10 y ahí hasta que lleguemos al 19. Bien. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones, como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando pusieron a Yahweh a prueba. Sí, sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por 40 años, por lo cual estuve enojado con esa generación. Yo dije, sus corazones siempre se están extraviando, no han entendido cómo yo hago las cosas. ¿Qué más quiere seguir leyendo? Pueden leer del 11 al 15 y alguien del 15 al 19.
Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quién quiere seguir? Hasta el 19, si puedes leer. ¿Quiénes eran las personas que después de hablar oído pelearon tan amargamente? Todos los que Moshe sacó de Egipto. ¿Y con quién estuvo Yahweh enojado por 40 años? Con aquellos que pecaron. Cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quién fue que él juró que no entrarían en su reposo? A aquellos que fueron desobedientes. Por tanto, vean que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza. Amén. Hermanos, entonces debemos de analizar un poco esta palabra, porque dice el versículo Hebreos 3:7, dice, si oyeren hoy la voz de Yahweh, dice, por lo cual dice el Ruach HaKodesh, si oyeren hoy la voz de Yahweh, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas en aquel día en el desierto, cuando ellos pusieron a Yahweh a prueba. Sí, ya leímos todo ese capítulo. Ahí nos está el Eterno llamando la atención, nos está recordando esta parashá que hemos estado estudiando. Dice que como dice el Ruach HaKodesh, nosotros tenemos que escuchar de verdad. Pongamos atención a lo que el Eterno nos está hablando, como decía la hermana Ada antes. El Eterno nos está hablando a través de esas parashá, porque ellos vivieron eso, pero eso lo vamos a volver a vivir nosotros otra vez, lo vamos a volver a pasar. Hay cosas inclusive que estamos en este momento nosotros viviendo. Muchas veces pasamos pruebas y estamos viviendo y circunstancias, como decía el pastor antes también. Tenemos que tener cuidado que escuchamos, pero también tenemos que de verdad solo tener la mirada, y como termina diciendo es Hebreos, como nos dice al final, la confianza en el Eterno, en todo tiempo, porque si nosotros perdemos la mirada en Yahweh, nosotros vamos a perder el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces mantengámonos firmes en esa fe, en esa confianza, creyendo siempre en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. La redención está muy cerca, hermanos. Esta es la generación que no pasa. Esta es la generación que no va a pasar. Yeshua lo dijo de todas formas. Y esta es la generación que no va a pasar. Como dice Apocalipsis 1, 7 y 8. Dice, pueden buscarlo para que me sigan, porque quiero que todos lo lean. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen. Apocalipsis 1, 7 y 8. Amén. ¿Tienen todos? Para que me sigan. Dice, miren, Él viene con las nubes, todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén. Y dice el 8, yo soy el Aleph. ¿Qué significa Aleph? Significa unidad, significa Ejad, significa uno, el rey de todas las cosas creadas. Y dice, y el Tav. ¿Y qué significa Tav? Pacto, marca, verdad, vida, señal. No significa, a nosotros siempre nos han leído el primero y el último. ¿Cómo va a ser el primero y el último si es Yahweh? Si Él es siempre omnisciente, omnipresente, Él es el todo. Él no tiene principio, Él no tiene fin. A nosotros siempre nos han hablado, nos decían que el principio y el fin, no. Tab significa, en hebreo significa pacto, marca, verdad, vida, señal entre Adonai y su pueblo. Signo que nos sella y nos da la fe que le pertenece a Yahweh.
Yahweh Yeshua su vida dio en un tap. Yeshua dio su vida en una tap. ¿Verdad? ¿Me siguen? ¿Verdad? Dice Yahweh Elohim de los ejércitos, del cielo, el que es, el que fue y el que está viniendo. Jalillón. Amén. Él es el que viene y viene pronto. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar constantemente, como decía el pastor, cuánto tiempo nosotros realmente nos estamos inclinando, como decía la hermana Norma, en intimidad con el Eterno. Mínimamente deberíamos sacar una hora de tiempo, a la hora que sea, en la madrugada, en la mañana, en la noche, a la hora que sea, mínimo una hora encerrados en intimidad con el Eterno. No solo hablando, pidiéndole, sino diciendo, esperando que Él nos hable también. Porque también tenemos que dejarlo escuchar. Debemos de escucharlo, dejarlo hablar. Porque el Eterno nos habla. Y el Eterno nos está hablando en este tiempo a través de estas parashats que estamos estudiando, hermanos. Así es que, hermanos, reflexionemos. Que de lo vil y menospreciado de esa mujer que nadie la quería, que despreciada y no sabemos mucho, bueno, sí podemos investigar bastante la vida de ella, pero dice la palabra que una prostituta, de ahí Él sacó la genealogía de nuestro Redentor. Amén. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde y seguimos con el pastor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Tremenda Hafdará. De verdad que nos gozamos muchísimo. En esta hora, pues, ahora voy yo con la parachá. Tengo que hacer la conclusión. Ella dio la conclusión de ella, yo tengo que dar mi conclusión. Bueno, en esta hora, póngase de pie.